¿Alguna vez has oído la leyenda de un guerrero tan extraordinario que siguió ganando batallas incluso después de muerto? ¿Has imaginado la valentía necesaria para enfrentarse simultáneamente a ejércitos cristianos y musulmanes, defendiendo el honor sobre la lealtad política y convirtiéndose en el héroe más respetado tanto por enemigos como por aliados? Rodrigo Díaz de Vivar, conocido como el Cid Campeador, no era simplemente un caballero medieval que luchó en la Reconquista española. Era un genio militar revolucionario, un diplomático brillante, y un líder tan carismático que transformó las reglas de la guerra medieval y se convirtió en la figura más legendaria de la historia española. ¿Y si te dijera que la historia real del Cid es aún más extraordinaria que las leyendas épicas que han inspirado siglos de literatura, óperas y películas? ¿Y si te dijera que documentos árabes, cristianos y judíos de la época confirman que el Cid era considerado invencible por todos sus contemporáneos, que nunca perdió una sola batalla en más de 30 años de campaña, y que creó el reino independiente más poderoso de la España medieval? ¿Y si te dijera que la muerte del Cid fue tan épica que se convirtió en leyenda inmediatamente, y que evidencia histórica sugiere que la famosa historia de su último viaje victorioso montado en su caballo después de muerto puede tener base en hechos reales? ¿Y si te dijera que el Cid representa no solo el ideal del caballero medieval, sino también un modelo de liderazgo que trascendió las divisiones religiosas y culturales de su época? Lo que estás a punto de descubrir no son leyendas románticas sobre caballería medieval. Es la verdad documentada sobre el guerrero más exitoso de la España medieval, cuya vida real superó en drama y heroísmo a cualquier ficción jamás escrita sobre él. Hoy te voy a revelar la historia más inspiradora de heroísmo militar y liderazgo excepcional en la España medieval. La verdadera historia de cómo Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en el Cid Campeador, el único hombre en la historia que logró el respeto universal de cristianos, musulmanes y judíos mientras construía un legado que definió el concepto mismo del honor español durante casi 1000 años. Al final de esta historia, entenderás por qué el Cid sigue siendo considerado el héroe nacional más importante de España. Verás exactamente cómo logró victorias militares que parecían imposibles, y cómo construyó un reino que desafió a los poderes más grandes de su época. Y te darás cuenta de que conoces los secretos de un hombre que demostró que el verdadero liderazgo puede trascender divisiones políticas y religiosas para inspirar a toda la humanidad. Pero te advierto, una vez que comprendas la verdad sobre las hazañas reales del Cid, nunca podrás conformarte con versiones simplificadas de heroísmo, porque entenderás que la grandeza auténtica requiere una combinación de valor militar, inteligencia estratégica e integridad moral que raramente se ve en la historia humana. La historia comienza con el momento más formativo en la vida del Cid, cuando un joven escudero de 23 años tomó la decisión que definiría su destino y la historia de España. En el año 1065, Rodrigo Díaz de Vivar, un joven noble de la pequeña ciudad burgalesa de Vivar, se encontraba sirviendo como escudero en la corte del rey Fernando I de Castilla cuando presenció el evento que cambiaría para siempre su comprensión del honor y la lealtad. El rey Fernando había decidido dividir su reino entre sus 3 hijos. Sancho recibiría Castilla, Alfonso obtendría León, y García gobernaría Galicia. Pero también había otorgado las ciudades de Toro y Zamora a sus hijas Elvira y Urraca, una decisión que garantizaba conflicto futuro entre los hermanos. La mayoría de los cortesanos aceptaron esta división como inevitable, pero Rodrigo reconoció inmediatamente que era una receta para guerra civil que debilitaría a todos los reinos cristianos precisamente cuando la presión musulmana desde el sur estaba aumentando. Mientras otros se preocupaban por asegurar posiciones favorables con los futuros monarcas, Rodrigo comenzó a desarrollar una filosofía personal de lealtad que priorizaba el bienestar de Castilla sobre la conveniencia política personal. Esta filosofía sería puesta a prueba inmediatamente cuando el rey Fernando murió en diciembre de 1065 y comenzó la guerra civil que Rodrigo había predicho. Sancho II, ahora rey de Castilla, era ambicioso y decidió reconquistar los territorios que su padre había otorgado a sus hermanos. Rodrigo, que había sido nombrado alférez real, portaestandarte y comandante militar principal, debido a su demostrada competencia táctica, se enfrentó a la elección más difícil de su vida. Rodrigo podría haber aconsejado paz y negociación, lo que habría sido políticamente seguro pero que habría dejado a Castilla débil y dividida. Alternativamente, podría haber apoyado la guerra de conquista de Sancho, lo que prometía recompensas personales pero que requería luchar contra otros cristianos mientras los musulmanes amenazaban desde el sur. En lugar de estas opciones obvias,
Rodrigo desarrolló una tercera vía que reflejaría su genio estratégico durante toda su carrera. Rodrigo propuso a Sancho que en lugar de simplemente conquistar los territorios de sus hermanos, debería demostrar que merecía gobernar toda España cristiana siendo un líder superior en la lucha contra los invasores musulmanes. Si Sancho podía probar su superioridad a través de victorias contra los enemigos comunes de todos los cristianos, sus hermanos eventualmente reconocerían su liderazgo naturalmente en lugar de ser forzados a someterse. Esta estrategia era brillante porque transformaba una guerra civil potencialmente destructiva en un concurso de liderazgo que fortalecería en lugar de debilitar la causa cristiana. También estableció el patrón que Rodrigo seguiría durante toda su carrera: buscar soluciones que sirvieran objetivos estratégicos más grandes mientras mantenían principios morales elevados. La primera oportunidad para implementar esta estrategia llegó en 1067 cuando Sancho y Rodrigo lanzaron una campaña contra los territorios musulmanes en el Valle del Duero. Esta campaña no solo proporcionaría botín y territorio para Castilla, sino que también demostraría la capacidad de Sancho para liderar la reconquista de manera más efectiva que sus hermanos. Rodrigo planificó y ejecutó una serie de campañas que fueron revolucionarias en términos de táctica militar medieval. En lugar de los asaltos frontales que caracterizaban la guerra del siglo XI, Rodrigo desarrolló estrategias de guerra combinada que integraban caballería pesada, infantería, arqueros, y lo más importante, inteligencia y diplomacia. La innovación más importante de Rodrigo era su comprensión de que la guerra medieval exitosa requería no solo victoria militar sino también consolidación política de territorios conquistados. Desarrolló técnicas para ganar el apoyo de poblaciones locales, tanto cristianas como musulmanas, que permitían a Castilla mantener control sobre territorios conquistados sin requerir guarniciones masivas. Las victorias de Rodrigo durante 1067 y 1068 establecieron su reputación como el comandante militar más efectivo en España cristiana. Pero lo que realmente impresionó a contemporáneos no era solo su éxito táctico, sino su tratamiento de enemigos derrotados y poblaciones conquistadas. Rodrigo había desarrollado un código de honor personal que requería respeto por oponentes valientes y protección de no combatientes, independientemente de su religión. Este código de honor se convirtió en la base de la leyenda del Cid, pero también era prácticamente efectivo porque creaba reputación de justicia y confiabilidad que facilitaba negociaciones diplomáticas y reducía resistencia en territorios ocupados. En 1072, la carrera de Rodrigo alcanzó su primer clímax cuando Sancho fue asesinado durante el asedio de Zamora, dejando a Alfonso VI como el hermano superviviente más poderoso y eventualmente rey de León y Castilla. Alfonso había sido enemigo de Sancho durante la Guerra Civil, y muchos cortesanos esperaban que removiera inmediatamente a Rodrigo de posiciones de poder. Pero Alfonso reconoció el valor excepcional de Rodrigo y intentó mantener su lealtad ofreciéndole posiciones y recompensas. Sin embargo, las relaciones entre Alfonso y Rodrigo estaban complicadas por diferencias fundamentales en filosofía política y estilo de liderazgo que eventualmente llevarían al conflicto más famoso de la carrera del Cid. Alfonso VI era un político sofisticado que favorecía diplomacia y negociación sobre confrontación militar directa. Creía que la reconquista podría ser lograda más efectivamente a través de alianzas con gobernantes musulmanes moderados, tributos y expansión gradual en lugar de guerra continua. Rodrigo, por otro lado, había desarrollado la convicción de que la supervivencia de España cristiana requería fuerza militar superior y que hacer concesiones a invasores musulmanes eventualmente llevaría a la destrucción de la civilización cristiana en la península ibérica. Estas diferencias filosóficas se manifestaron en 1079 cuando Alfonso envió a Rodrigo en una misión diplomática para cobrar tributos del rey musulmán de Sevilla. Durante esta misión, Rodrigo se enteró de que el conde García de Cabra había lanzado un ataque no autorizado contra territorios sevillanos, violando los acuerdos de tributo que Alfonso había negociado. Rodrigo se enfrentó a una decisión crucial. Podría ignorar las acciones de García y completar su misión diplomática, lo que mantendría buenas relaciones con Alfonso pero que permitiría que las violaciones de tratados debilitaran la credibilidad de Castilla. Alternativamente, podría intervenir para castigar a García, lo que serviría a los intereses estratégicos a largo plazo de Castilla pero que probablemente enojaría a Alfonso. Rodrigo eligió la opción que sirviera a los intereses de Castilla sobre su conveniencia personal. Atacó las fuerzas de García, lo derrotó decisivamente, y capturó sustancial botín que distribuyó entre sus tropas según las costumbres militares tradicionales.
Pero cuando regresó a la corte, Alfonso interpretó estas acciones como insubordinación y desafío a su autoridad real. En 1081, Alfonso utilizó un pretexto menor para desterrar a Rodrigo de Castilla, aparentemente terminando la carrera del comandante militar más exitoso del reino. Para cualquier otro noble, el destierro real habría significado ruina personal y obscuridad histórica. Para Rodrigo, se convirtió en la oportunidad de demostrar que su grandeza no dependía de posición oficial, sino de capacidades personales excepcionales. El destierro de Rodrigo marcó el comienzo del periodo más extraordinario de su carrera, cuando se transformó de funcionario real en líder independiente que eventualmente construiría el principado más poderoso de la España medieval. Rodrigo enfrentó el destierro con la misma planificación estratégica que había caracterizado sus campañas militares. En lugar de buscar refugio en cortes extranjeras o intentar reconciliación con Alfonso, decidió establecer una base de poder independiente que le permitiría influir eventos españoles desde posición de fuerza. La estrategia de Rodrigo era audaz hasta el punto de parecer imposible. Con solo unos cientos de seguidores leales, intentaría tallar un territorio independiente en el este de España, una región que estaba controlada por poderosos reinos musulmanes y que era reclamada por varios señores cristianos. El éxito de esta estrategia requería no solo genio militar, sino también habilidades diplomáticas excepcionales, porque Rodrigo necesitaría navegar las complejas alianzas y rivalidades que caracterizaban la política española del siglo XI. Rodrigo estableció su base inicial en el Valle del Ebro, donde comenzó a ofrecer sus servicios militares a varios señores musulmanes que estaban luchando entre sí por control territorial. Esta decisión fue controvertida incluso entre sus propios seguidores, porque significaba que un campeón cristiano estaría luchando por musulmanes contra otros cristianos. Pero Rodrigo había desarrollado una filosofía pragmática que priorizaba objetivos estratégicos a largo plazo sobre pureza ideológica a corto plazo. Creía que servir temporalmente a señores musulmanes le permitiría desarrollar capacidades militares y recursos financieros que eventualmente servirían la causa cristiana de maneras más efectivas que permanecer pobre y sin poder por razones de consistencia religiosa. Esta estrategia funcionó brillantemente. Durante la década de 1080, Rodrigo se convirtió en el comandante militar más temido y respetado en el este de España, ganando victorias para varios empleadores musulmanes mientras construía una reputación de invencibilidad que trascendía divisiones religiosas. Las victorias militares de Rodrigo durante este periodo establecieron varios precedentes importantes en la guerra medieval. Fue pionero en el uso de tropas mixtas cristiano-musulmanas. Desarrolló nuevas tácticas de caballería que maximizaban la movilidad mientras mantenían poder de choque, y creó sistemas de inteligencia que le proporcionaban información superior sobre movimientos enemigos. Pero quizás más importante, Rodrigo demostró que era posible mantener lealtad y disciplina entre tropas diversas a través de liderazgo personal excepcional y distribución justa de botín y recompensas. Sus fuerzas incluían caballeros cristianos, jinetes musulmanes, mercenarios de varias nacionalidades, y aventureros atraídos por su reputación de éxito. Esta fuerza militar cosmopolita se convirtió en la herramienta que Rodrigo utilizaría para lograr su objetivo más ambicioso: la conquista de Valencia, la ciudad más rica y estratégicamente importante del este de España. La campaña de Valencia, que duró desde 1089 hasta 1094, fue la obra maestra militar y política de la carrera de Rodrigo. Valencia era una ciudad enormemente rica debido a su posición como centro de comercio mediterráneo, pero también estaba fuertemente fortificada y era defendida por uno de los comandantes musulmanes más competentes de España. Rodrigo desarrolló una estrategia de asedio que combinaba presión militar continua con guerra psicológica y diplomacia. En lugar de intentar tomar Valencia por asalto directo, que habría resultado en pérdidas masivas, Rodrigo implementó un bloqueo que gradualmente estrangulaba la ciudad mientras negociaba simultáneamente con facciones dentro de Valencia para minar la resistencia. La campaña de Valencia demostró todas las capacidades que habían hecho a Rodrigo excepcional: planificación estratégica a largo plazo, adaptabilidad táctica, liderazgo carismático, y habilidad para inspirar lealtad en subordinados diversos. Pero también reveló una capacidad para gran estrategia que pocos líderes medievales poseían. Rodrigo comprendía que capturar Valencia sería solo el comienzo de sus desafíos. Para mantener control sobre la ciudad, necesitaría defenderse contra inevitables ataques de reconquista por parte de fuerzas musulmanes más grandes, mientras simultáneamente establecía legitimidad política que le permitiría gobernar efectivamente una población mayormente musulmana.
Cuando Valencia finalmente se rindió en junio de 1094, Rodrigo había logrado lo que parecía imposible. Un comandante exiliado con recursos limitados había conquistado una de las ciudades más importantes de España y había establecido un principado independiente que rivalizaba con los reinos más poderosos de la península. Pero la conquista de Valencia fue solo el comienzo de la fase más legendaria de la carrera de El Cid. Durante los siguientes 5 años, hasta su muerte en 1099, Rodrigo transformó Valencia en el estado más próspero y militarmente poderoso del este de España, mientras defendía su conquista contra múltiples invasiones por parte de fuerzas musulmanas que incluían ejércitos almorávides del norte de África. El gobierno de Rodrigo en Valencia estableció precedentes importantes para la coexistencia religioso-cultural en la España medieval. Aunque era un señor cristiano gobernando una población mayormente musulmana, Rodrigo implementó políticas de tolerancia religiosa y cultural que permitieron a todas las comunidades prosperar bajo su liderazgo. Esta tolerancia no era solo pragmatismo político, reflejaba la evolución de la filosofía personal de Rodrigo durante décadas de interacción con personas de diferentes trasfondos religiosos y culturales. Había llegado a creer que la verdadera grandeza del liderazgo requería respeto por la dignidad humana independientemente de diferencias religiosas. Las políticas de Rodrigo en Valencia se convirtieron en modelo para gobernadores cristianos posteriores en territorios reconquistados, demostrando que era posible mantener control político mientras respetaba diversidad cultural y religiosa. Pero el aspecto más extraordinario del gobierno de Valencia era la capacidad militar que Rodrigo había desarrollado para defender su conquista. Durante 5 años, rechazó múltiples invasiones por parte de ejércitos musulmanes que eran numéricamente superiores, utilizando combinaciones de estrategia defensiva, diplomacia y contraataque que establecieron nuevos estándares para guerra de asedio medieval. La defensa más famosa de Valencia ocurrió en 1097 cuando un ejército almorávide masivo bajo el comando de Yusuf ibn Tasfin sitiaron la ciudad con fuerzas que excedían por mucho las tropas disponibles para Rodrigo. La mayoría de los observadores esperaban que Valencia caería rápidamente, pero Rodrigo ejecutó una defensa que se convirtió en legendaria por su brillantez táctica y su audacia estratégica. En lugar de simplemente resistir detrás de las murallas de Valencia, Rodrigo desarrolló una estrategia de defensa activa que incluía salidas ofensivas, guerra de guerrillas contra líneas de suministro enemigas, y negociaciones diplomáticas que dividieron la coalición musulmana. La campaña culminó con una batalla campal fuera de Valencia donde las fuerzas numéricamente inferiores de Rodrigo derrotaron decisivamente al ejército invasor. Esta victoria consolidó la reputación del Cid como el comandante militar más extraordinario de su generación y estableció Valencia como un poder independiente que sería respetado por todos los señores españoles, cristianos y musulmanes. La muerte de Rodrigo Díaz de Vivar el 10 de julio de 1099 marcó el final de la carrera militar más exitosa en la España medieval, pero el comienzo de una leyenda que definiría ideales españoles durante casi 1000 años. Las circunstancias de la muerte del Cid fueron apropiadamente épicas para cerrar una vida de logros extraordinarios. Rodrigo murió en Valencia mientras planeaba una nueva campaña para expandir su principado, aparentemente de causas naturales pero en el apogeo de su poder militar y político. La famosa leyenda de El Cid montando su caballo Babieca en batalla después de su muerte, liderando una carga final que dispersó enemigos musulmanes, puede tener base en hechos históricos reales. Documentos árabes contemporáneos mencionan una aparición fantasmal del Cid que aterrorizó tropas musulmanas durante el periodo inmediatamente posterior a su muerte, sugiriendo que su esposa Jimena pudo haber organizado algún tipo de estratagema psicológica usando el cuerpo de su esposo. Independientemente de los detalles específicos, la muerte del Cid se convirtió inmediatamente en leyenda porque su vida había establecido estándares de heroísmo y liderazgo que parecían sobrehumanos para sus contemporáneos. El legado del Cid trasciende sus logros militares específicos porque estableció un ideal de liderazgo que combinaba valor personal, competencia profesional e integridad moral de maneras que inspiraron generaciones posteriores de líderes españoles y europeos. El Cid había demostrado que era posible mantener principios elevados mientras lograba éxito práctico en un mundo de realpolitik brutal. Su capacidad para ganar respeto de enemigos mientras inspiraba lealtad absoluta de seguidores estableció precedentes para liderazgo que siguieron siendo relevantes siglos después de su muerte. Más importante, el Cid había probado que la grandeza individual podía trascender limitaciones de clase, nacionalidad y religión para lograr objetivos que beneficiaran toda la humanidad.
Su ejemplo siguió inspirando líderes que enfrentaban desafíos que requerían coraje excepcional y visión estratégica. La historia real de Rodrigo Díaz de Vivar reveló que los héroes auténticos no son figuras míticas, sino individuos reales que eligen grandeza a través de decisiones conscientes sobre cómo responder a desafíos extraordinarios. El Cid Campeador había establecido que el heroísmo verdadero requiere no solo valor físico, sino también inteligencia estratégica, integridad moral y compromiso con ideales que trascienden el interés personal. Su legado continuó recordando a generaciones futuras que la grandeza humana es posible cuando individuos excepcionales dedican sus vidas a objetivos que sirven el bien común. Esa es la inspiradora historia real de cómo Rodrigo Díaz de Vivar se convirtió en el Cid Campeador, el héroe más grande de España y el único guerrero que nunca perdió una batalla mientras construía un reino que desafió a los poderes más grandes de la España medieval. Si esta revelación sobre el genio militar y liderazgo excepcional del verdadero El Cid te inspiró y te mostró lo que es posible cuando valor, inteligencia y honor se combinan en un líder extraordinario, asegúrate de darle like a este video y suscríbete al canal para más historias sobre los héroes auténticos que moldearon la historia española y mundial. Deja un comentario y cuéntanos, ¿qué aspecto del liderazgo del Cid encuentras más admirable? ¿Y crees que líderes modernos pueden aprender de su ejemplo de trascender divisiones religiosas y culturales? Gracias por acompañarnos en este viaje épico a través de la vida del guerrero más legendario de España. Y recuerda, la verdadera grandeza no viene de la perfección, sino de la elección consistente de actuar con honor incluso cuando es difícil o peligroso.